Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero y estén bastante bien. Yo soy su hermanita Atri Raquel. Y pues me he tomado este espacio para compartirle sobre una historia que a mí me llama mucho la atención y se la quiero compartir. Espero y les guste bastante. Quiero que sepan que está aquí, en la Biblia. Y pues vamos a empezar ya, ¿no? Bien, para empezar, hay dos personajes que están son centrales en esta historia. Y son dos discípulos que ellos estaban en Jerusalén y iban camino a Emaús. Entonces ellos estaban en el camino, como dice la Biblia, a Emaús. Pero la Biblia no especifica realmente uno de ellos. Uno es Cleofás, llamado Cleofás, y el otro la Biblia no especifica bien cuál es su nombre, pero sí. Ok, dice la palabra que aquellas personas venían de Jerusalén a Emaús, como ya dije anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que antes de ellos ir a Emaús, ellos ya estaban en Jerusalén. Dice que Jerusalén está a 60 estadios de Emaús, o sea, a 11.1 kilómetros de distancia. Bien, entonces dice la palabra que ellos estaban caminando. Dice que discutían entre sí, hablaban, pero también estaban tristes. Entonces ellos estaban discutiendo aquellas cosas que hubiese pasado anteriormente en Jerusalén, de la muerte de Jesús, cuando lo hubiesen crucificado, cuando fue entregado a manos de esos pecadores y ya ustedes saben. Perfecto. Entonces dice la palabra que mientras ellos iban a Emaús, estaban discutiendo. Y me imagino a aquellas personas peleando, pero ¿qué fue lo que pasó con el maestro? Él dijo que iba a resucitar al tercer día y no ha pasado absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Dice que había una verdadera, como un buen dominicano, un verdadero titingó en ese tiempo, cuando Jesús hubiese muerto. Entonces, pero más para arriba, si ustedes van más para arriba, en el capítulo 24 habla de la resurrección. Y vamos a leerlo para que tengan más o menos una idea. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se prepararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, dieron la noticia que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, aquellas personas se dieron cuenta que el maestro ya no estaba en el sepulcro, hubiese resucitado. Tanto que se le aparecieron dos personajes a estas mujeres con vestiduras blancas y era tanta la presencia que ellos portaban que ellas tuvieron que mirar hacia tierra porque no podían mirarlo a la cara. Entonces me quedé en que ellos estaban discutiendo en el camino. Dice la palabra que vino Jesús a su encuentro. Entonces él le dice, ¿por qué discutí entre ustedes? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos responden, ¿pero cómo así? O sea, ¿de dónde tú eres? O sea, hablando dominicanamente hablando, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo que tú no sabes lo que está pasando? Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, varón perfecto, que lo crucificaron, pero hay mucho bladeo en Jerusalén de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que ellos no se dieron cuenta que en quien le estaba hablando era Jesús, porque ellos no percibían la presencia del Señor. Dios te está hablando, reacciona. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estáis tristes? Porque aparte de que ellos estaban discutiendo todo lo que estaba pasando, también estaban afligidos, porque el maestro estaba muerto. Entonces, si ustedes tienen Biblia, pues también los invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Bueno, como cada persona o cuando uno va a hablar sobre algo en específico, pues uno le pone un tema, ¿no? Entonces, vamos a ponerle como tema esto, reacciona que Dios te habla, ¿ok? Bien, entonces vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y dice, y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dios añada bendición a estas palabras. Hay algo que dicen los discípulos que a mí me llama mucho la atención, y es que está aquí en el capítulo 24, el versículo 21, y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es decir, yo me imagino a Jesús en ese momento, o sea, ellos todavía no percibían que era Jesús quien le estaba hablando. Entonces ellos le contaron que unas mujeres vieron que Jesús no estaba ahí. Entonces yo me imagino, y es que, pero o sea, ¿cómo es que unas personas que son seguidores de Cristo no entienden lo que se le está diciendo del mismo maestro? O sea, ¿dónde quedó la palabra cuando él le decía que eso tenía que acontecer? Que él iba a resucitar al tercer día, pero ellos no querían creer. Ellos no percibían lo que estaba pasando. Entonces, a la primera señal, 2 mujeres fueron al sepulcro y estas mujeres salieron como locas gritando de que el maestro ya estaba vivo, de que los lienzos estaban solos ahí. Entonces, ellos no creían. Ellos no creían, a la primera no creyeron. Y no simplemente eso, también fue Pedro y verificó y vio lo que estaba pasando. Fue la segunda confirmación de lo que estaba pasando. Y también salió gritando, maravillado, diciendo que el Espíritu del Señor que sí estaba vivo Jesús. Pero estos discípulos no creyeron. Verdaderamente que nosotros muchas veces se nos olvida lo que en algún momento se nos prometió y no creemos. Perdemos el don de la fe. Pero en este momento Jesús llegó a estos discípulos para salvarlos, porque ellos hubiesen perdido el don de la fe. Ellos no creían lo que estaba pasando. Ellos en ningún momento se acordaron de las cosas que Jesús les dijo cuando estaba en tierra con ellos. Ellos totalmente perdieron el don de la fe y no creían nada de lo que les estaba diciendo. Y no simplemente eso. Dice que, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En pocas palabras, pero ¿cómo es que ustedes no entienden y todavía se lo están diciendo por segunda vez? Oh insensatos, no entiendes lo que se le está diciendo. Fueron las mujeres, la primera. Fueron algunos de los discípulos de segunda vez y todavía ustedes no creen. Pero ¿en qué Dios es en el que estamos creyendo últimamente? Vemos que en estos últimos tiempos están pasando muchísimas cosas y nosotros tenemos que ver específicamente para poder creer. Cuando la palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Porque si nosotros nos fijamos, o vamos a poner un ejemplo, cuando un niño está gateando, ya está casi por hablar, a punto de hablar, nosotros le enseñamos algunas palabras para que él la pueda repetir. Pero un niño no aprende a hablar con un lápiz. Lo primero es que un niño primero escucha y luego dice lo que escuchó. Entonces la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. A ellos Dios les estaba hablando hace rato, pero ellos no podían percibir la presencia. ¿Sabes por qué? Muchas veces estamos pasando por alguna circunstancia o algo en específico que no nos deja percibir la presencia del Señor. No es que Él no está ahí, claro que Él está ahí. Por lo que tú estás pasando en este momento no te lo deja ver, pero Dios sí está ahí. Él nunca te ha dejado. Nunca nos ha dejado. Dice la palabra que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces nosotros a veces pasa alguna circunstancia o algo y nos olvidamos de la promesa del Señor. Tiramos la toalla o soltamos la toalla y abandonamos el campo de guerra cuando apenas el pleito está empezando. Entonces estos discípulos tenían los ojos totalmente cegados. Totalmente cegados. Pero Jesús, en su infinita misericordia, siguió con ellos en el camino a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, 11.1 kilómetros. Y dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que Él entrara en su gloria. O sea, Jesús le estaba reprochando todo esto. Pero ellos, como que, para ellos era como tan raro que este hombre, porque para ellos Él es un forastero, porque todavía ellos no sabían que era Jesús quien le estaba hablando. Entonces ellos como que
Me imagino que ellos se quedaban así, que yo como que conozco estas palabras, pero como que no termino de entender qué está pasando. En ese momento Dios le seguía hablando. El mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús le estaba hablando. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras los que de él decían. O sea, Jesús tuvo que hacerle un breve resumen de lo que él les dijo cuando aún estaba en la tierra con ellos. Los 5 Pentateucos. Dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él le declaraba todas las escrituras de lo que de él decían. O sea, empezando por los primeros 5 libros, el Autorax. Él estaba diciendo todo lo que los profetas decían de que iba a pasar con Jesús, pero ellos aún no entendían lo que estaba pasando. ¿Qué cosas Dios tiene que hacer con nosotros para que podamos entender de que Él nos ama, de que Él no nos deja solo? Todo lo contrario, en nuestro peor momento es ahí cuando Él está, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Pero la circunstancia o algo que estemos pasando no nos deja ver, pero Dios siempre ha estado ahí y siempre estará ahí para nosotros. La misericordia del Señor es infinita. Y Dios te está hablando, reacciona, que Él te está hablando, reacciona. Bien, y me imagino, como Jesús todavía vio que ellos no se daban cuenta de qué estaba pasando, de que ellos estaban hablando con el mero. Dice que ellos llegaron a su camino, o sea, llegaron a Emaús, a donde iban. Yo me imagino el largo recorrido que ellos hablaron bastante, todavía ellos no se daban cuenta con quién estaban hablando. Dice la palabra que Jesús hizo como que iba para otro lugar. Pero mentira, era para que ellos lo pudieran detener. Porque lo que pasa es que cuando Dios va a hacer algo contigo y Él todavía ve que no estás completo, Él se detiene a ayudarte. Lo primero es que Dios no es hijo de hombre ni hombre para mentir ni arrepentirse. Y si Él dijo que va a cumplir algo en tu vida, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Tarde lo que tarde, lo va a cumplir. Porque Dios lo que promete, Él cumple. Gloria a Dios. Entonces, Él hizo como que iba para otro lado. Pero ya Dios sabía lo que estaba pasando. Lo que pasa era que Dios muchas veces nos deja que nosotros hagamos lo que nosotros queramos o querramos para ver hasta dónde nosotros llegamos. Lo primero es que para uno saber de qué estamos hechos, tenemos que ser procesados. Gloria a Dios, porque al oro, mientras más fuego tú le des, más brilla. Entonces Dios, mientras no ve que estamos totalmente completos o que no nos ve que no podemos ir solo por un camino, Él no nos suelta. Él tiene que prepararnos luego para mandarnos a la guerra, porque Dios no da carga que no podamos llevar. Entonces, como ya dije, Él hizo creer que iba para otro sitio, pero mentira, era para que ellos lo devolvieran. Entonces dice que ellos le rogaron, déjame leerlo. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea, se hace tarde. Pero algo que me llama la atención, ¿cómo es que tú estás diciendo a una persona que se quede en tu casa? A alguien que tú ni siquiera conoces, para que veas cómo es tan grande la presencia del Señor. Todavía para ellos Jesús era un forastero. Ellos no conocían todavía a ese hombre. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era como tan profundo que ellos le dijeron que se quedara. Le dijeron, dice la palabra que le obligaron a quedarse. Usted puede buscarlo. Está aquí en el capítulo 24 y el versículo 28. Le obligaron a quedarse. Y Jesús entró, claro. Él entró. Y dice, y ya con ellos, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, el cuerpo de Cristo, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Ya lo que Dios quería cumplir en ese momento en las vidas de estas personas, ya Él lo hizo. Llegó al propósito de Dios. Inmediatamente que ellos comieron el pan, se dieron cuenta que quien estaba ahí era Jesús. Jesús de Nazaret. Pero wow, o sea, qué mal darte cuenta de algo ya cuando, o sea, ya como en último momento, no, o sea, que no creíste al principio de lo que se estaba diciendo. ¿No te acordaste en algún momento que te dijeron que todo esto iba a acontecer? Y ya cuando pasó, no lo creíste. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Aunque tus ojos estén velados, tú no tienes que ver la cosa para creerla. Dice la palabra, bienaventurado aquel que creyó sin ver. A este pueblo es que Dios viene a buscar, a un pueblo que creyó sin ver, que con tan solo escuchar la palabra del Señor pudo creer en ella. Estas personas se dieron cuenta que este era Jesús
Pero ya se dieron cuenta como en último momento, ya no aprovecharon el tiempo que Jesús le dio. No percibieron la presencia. Wow, yo me imagino, o sea, yo misma, si hubiese sabido o hubiese estado en este momento, si Dios me hubiese regalado un momento con Jesús, mira, yo creo que yo lo disfrutaría al máximo. Sería el mejor día de mi vida. El mejor. Entonces, ¿qué tantas oportunidades Dios tiene que darnos para percibirlo? ¿Cómo es que tenemos que reaccionar a su voz? ¿Cómo es que queremos que Dios nos hable? Lo que pasa es que muchas veces algunas personas creen que Dios tiene que bajar del cielo a la tierra y decirle aquí al oído, literal, te estoy hablando, reacciona. Y eso no es así. Hay muchísimas maneras de comunicarte con el Señor. Primero está la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Estamos hablando con el Señor. Cuando estamos orando nos conectamos con el Padre. Literal, nos conectamos con el Padre. Hay otra segunda forma que es comunicarnos con el Señor, que es cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, Él nos habla a nosotros. Pero no, lo que pasa es que cuando nosotros no escuchamos algo que no queremos, decimos que no es Dios que no habla. Lo que pasa es que Dios no te dice lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar o lo que necesitamos escuchar. Porque las cosas no van a pasar a tu tiempo, van a pasar al tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces reacciona, que Dios te está hablando. Puede que por lo que esté pasando no te deja ver, pero Dios está ahí, siempre ha estado ahí contigo, en tus peores y buenos momentos. Entonces toda la gloria y honra dásela al Señor porque Él se la merece. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. La verdad es que yo, no sé, me dio para hacer esto y pues lo hice para la gloria y honra del Señor y para el deleite de ustedes. Espero y estas palabras, no sé, le hayan, no sé, motivado. Si en algún momento dijeron, pero yo creo que esto fue Dios, sí. Hay que a veces ponernos a calcular las cosas y pensar, a sacar cuentas, si es necesario, hasta agendar fecha y todo esto. Y planear, wow, pero eso no fue por casualidad. Estos fueron los planes del Señor. Porque muchas veces no percibimos en el mismo momento lo que está pasando. Pero sí es Dios quien nos está hablando. Y Él nos dirige. Él nos conduce. Y no es necesario que pongamos excusa para no escuchar la voz de Dios, porque como quiera vas a hacer el trabajo. Si es Dios así que te lo designó, así tú lo vas a hacer. Ustedes recuerdan a Moisés, lo que pasó con Moisés, todas las excusas que puso para no ir a Egipto, y como quiera tuvo que ir. O Jeremías, muchas personas en la Biblia pusieron excusas para no hacer el trabajo del Señor. Y eso, que Dios le hablaba, frecuentemente le hablaba a aquellas personas. Hicieron el trabajo, sí, recibieron su cacazo, hicieron el trabajo. Entonces no esperemos el último momento para reaccionar a la voz de Dios. Ahora es el tiempo. Y ya ustedes saben, Dios le bendiga muchísimo. Espero esta palabra haya sido de aliento, como ya dije anteriormente. Yo soy Atriz Raquel y fue un placer estar aquí con ustedes. Dios le bendiga.